Oración 12. ¿Qué debemos orar? Parte 6. Pide al Espíritu Santo. Pide la plenitud del Espíritu. Como cristianos, debemos buscar al Espíritu Santo así como buscamos a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno en esencia. Pero en este tiempo de la Iglesia, quien está con nosotros y nos ayuda es el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando decimos pide al Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo esté lejos de nosotros o que aún no habite en nosotros. El Espíritu Santo ya vive en nosotros y está con nosotros, incluso sin que lo pidamos. Pero lo que necesitamos es rendirle nuestra vida más y más al Espíritu Santo que ha venido a nosotros y ahora habita en nosotros por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Debemos orar para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Aunque las expresiones puedan ser diferentes, buscar a Dios Padre, buscar su reino, orar para que venga su reino, pedir gracia y pedir fe, todo esto está dentro del mismo contexto. ¿Por qué? Porque todo esto se cumple por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo: pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? A primera vista, este pasaje puede parecer que Dios nos dará cualquier cosa que deseemos, lo que sea que pidamos, busquemos o toquemos. Pero cuando miramos la misma enseñanza en el Evangelio de Lucas, dice: porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. A través de esto, entendemos algo importante: lo que verdaderamente debemos pedir, buscar y llamar con todo el corazón, lo que Dios ha prometido dar sin falta, es el Espíritu Santo. Cuando el pueblo escogido de Dios pide al Espíritu Santo, Él sin duda se lo dará. En otras palabras, nos llevará a vivir vidas guiadas por el Espíritu, gobernadas por el Espíritu y llenas del Espíritu. Después de su resurrección, Jesús habló del reino de Dios, y antes de ascender al cielo, dijo: y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El que Él envió es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien fue enviado por el Padre, y también el que fue enviado por Jesús. Desde Génesis, el Espíritu Santo es presentado como el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. Así como Dios es verdad, y Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él viene para estar con nosotros para siempre. Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Y sin el Espíritu Santo, nadie puede decir: Jesús es el Señor. La Biblia incluso dice: del mismo modo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos de todo tipo. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Y también el hermano del Señor, Judas, dice: pero ustedes, queridos hermanos, manténganse edificados sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, habita con nosotros para siempre.
Incluso intercede ante el Dios Trino por aquello que ni siquiera sabemos cómo pedir. Por eso debemos pedir este Espíritu Santo que es Dios. Y debemos pedir ser llenos del Espíritu, que Él llene nuestras vidas más y más. A aquellos que no oran conforme a deseos mundanos, sino que buscan el reino de Dios y una vida en la que ese reino se haga cercano, a esos que piden la plenitud del Espíritu, Dios ha prometido darles sin falta la plenitud del Espíritu. Por eso, debemos pedir. Por encima de todo, debemos pedir al Espíritu Santo. Ora para que la palabra se vuelva palabra de vida. Así como el alimento es absolutamente necesario para la vida y el crecimiento físico, nuestras almas también necesitan nutrición. Sin embargo, tristemente, algunos entre el pueblo de Dios encuentran la Biblia muy difícil, la evitan o carecen de celo por conocer a Dios a través de su palabra. En lugar de ello, intentan sustituir su responsabilidad espiritual como hijos de Dios con actos externos como el servicio o las ofrendas. No se dan cuenta de que leer y estudiar la Escritura es un mandamiento de Dios. Tratan la Biblia como si fuera solo una parte de la vida, como si fuera una actividad opcional entre muchas otras a la hora de servir a Dios. Cuando suba al trono de su reino, deberá escribir para sí mismo en un rollo una copia de esta ley, tomada de la de los sacerdotes levitas. La tendrá siempre a mano y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y a cumplir cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos decretos. Así no se considerará superior a sus compatriotas ni se apartará de esta ley ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces él y sus descendientes reinarán por mucho tiempo en su reino sobre Israel. Muchos creen que están espiritualmente vivos simplemente porque su cuerpo físico funciona, aunque no estén recibiendo ningún alimento espiritual. Pero eso es un malentendido grave, y una de las mayores mentiras de Satanás. A menudo dicen que no tienen tiempo para la Biblia. Dicen que leerla es algo que solo deben hacer cuando lo sientan, y no algo que se les deba ordenar. Pero al decir esto, olvidan cuán profundamente pecador es el ser humano. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las articulaciones y la médula, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso, quien ora a Dios como hijo suyo debe conocer la Biblia. Debemos conocer a Dios a través de su palabra. Y, sin embargo, hay quienes no creen que la Biblia sea la palabra viva del Dios vivo. Algunos la tratan como si fuera solo un libro de cuentos o un documento difícil de la Iglesia. Evitar la Biblia a diario demuestra que en realidad no conocemos ni amamos al autor de esa palabra, Dios mismo, el que inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo, y aquel a quien todas las Escrituras apuntan, Jesucristo. Por eso debemos orar. Porque por nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos hacer esto por nosotros mismos. Debemos pedir la gracia de Dios, para que su palabra se haga viva en nosotros, para que su palabra obre en nuestra vida. Debemos anhelar su gracia para ser continuamente alimentados por su palabra. Al final, la respuesta a la pregunta que debemos orar, es esta: ora por la restauración de tu relación con Dios. No solo para recibir algo de Él, sino para buscar a Dios mismo. No para ganar algo de este mundo, sino para buscar el reino de Dios. No por el gobierno de este mundo, sino para que se establezca el gobierno de Dios. Para permanecer en comunión con Dios, debemos orar por conocerlo, por santidad, por gracia, por fe, y por un corazón que lo ame y lo obedezca. Y más allá de eso, debemos pedir la gracia de caminar con Dios de tal manera que podamos recibir gozo y gratitud,
e incluso soportar el sufrimiento. Y así, llegaremos a conocer el gozo de la verdadera comunión y unión con Dios, y oraremos con todo el corazón por la plenitud del Espíritu, y para que la palabra que Dios ha revelado se convierta en la misma vida de nuestra vida. Como hijos de Dios, cuando vivimos en perfecta unión y caminamos en comunión con nuestro Rey y Padre, sabremos por la fe que Dios mismo cuida verdaderamente de sus hijos. Y ahora, con esta fe, debemos presentarnos ante Dios con gratitud. La serie de enseñanza-oración, que debemos orar, continuará.